Buenas tardes y bienvenido al capítulo 9 de Linux Essential, que sería empaquetado o archivado y compresión. En Linux particularmente tiene una opción, o sea, tiene la particularidad que podemos empaquetar archivos sin comprimir, o sea, es generar un archivo grande que no va a ser un directorio, sino que va a ser un archivo especial que nos permite empaquetar y esto se puede mover a un directorio o se puede mover más rápido en la red, porque si nosotros hacemos una prueba de hacer copiar un directorio en red de un lugar a otro lugar, eso va a tardar porque va a empezar a mover uno a uno lo que tiene ahí. Y si hacemos lo mismo, pero con un archivo empaquetado, eso solamente va a tardar en enviar ese archivo. Va a tardar un poco menos, no va a ser una gran, pero en este concepto viene pensado de los inicios de la computación, en donde la red era bastante lenta. Entonces, enviar archivo por archivo no era muy eficiente y se crearon el proceso de empaquetar y enviar archivos empaquetados. Por ahí el tamaño del archivo, del directorio, de los archivos, la suma total era igual que el archivo empaquetado, pero al enviar eso en la red era más eficiente por ser un solo archivo. Y la compresión lo que hace es eso, comprimir. En esta clase vamos a ver que hay dos grandes corrientes o algoritmos eh, eh, para comprimir archivos. Uno que sería con pérdida y otro sin pérdida de datos. Son dos tipos muy diferentes para comprimir archivos. Linux soporta varios tipos o varios comandos para comprimir archivos. Bueno, como les había dicho, el problema que hubo, sí, era en la velocidad en que se trasladaba la información de un punto a otro punto. Supongamos que tenemos que copiar de acá a nuestra sucursal que está en Ciudad del Este. Y ese tiempo de copiar todos esos archivos, por más que sean pequeños archivos, eh, va a ser de a uno. Cada archivo se va a copiar individualmente y eso es lo que va a tardar en el proceso. No va a ser ahora con la velocidad que tenemos actualmente, puede que no sea mucho para nosotros decir, bueno, vamos a copiar 100 archivos en la red y va a tardar 2 o 3 minutos máximo. Pero eso al principio, cuando se creó la red y estábamos recién en pañales, eso podía tardar 3, 4 días fácilmente si es que lo enviamos de una forma sin, así, a lo loco, vamos a decirlo. Ahora, los comandos que se crearon para empaquetar servían para tratar de minimizar eso. Enviar un solo archivo en la red es mucho más rápido que enviar varios archivos, que enviar varios archivos. Supongamos que, creo que alguien se metió un ratito. Sí. Entonces, como iba diciendo, si vamos a enviar un archivo en la red, mm, por más que sea un poquito más, o sea, va a ser más grande, pero la suma total de todos los archivos que vamos a enviar va a ser la misma, para poner. Pero enviar uno va a tardar menos que enviar esos mismos archivos en la red de forma individual. Otro motivo, otra ventaja, vamos a decir, es de los archivos de registro. Cuando usamos un servidor tipo Apache, tipo Mail Server o un servidor
de autenticación, eso genera mucho log. Usualmente los logs vienen configurados para que cada cierto tiempo haya una rotación y se vaya eliminando los más antiguos. Esa es la forma que funciona usualmente los logs actualmente. Pero hay situaciones en las que la empresa nos dicen, bueno, no podemos eliminar los registros porque si nos piden auditoría de un registro hace X cantidad de tiempo, tenemos que tener eso, por lo menos tenemos que tener un año de registro del acceso, de los accesos web que hubo al sistema, por lo menos uno, y después después de eso podemos disponer de eso en un backup en la nube, que va a ser, por ponerle un ejemplo, pero eso va a penalizar en nuestros discos y va a llegar un momento en que vamos a, si es que tenemos esos archivos, vamos a decirle, sin comprimir y simplemente como un archivo log. Eso va a tener mucho espacio porque va a tener mucho espacio en vacío, va a haber muchas palabras que se repiten, va a haber, vamos a decir, enter o algún valor que tenga, que sea muy redundante. Entonces, lo que hacen los algoritmos para comprimir es buscan esas similitudes y van dejando una marca y después lo comprimen, reduciendo hasta un 80% el tamaño en archivos de log, lo que se llama reducir masa. La copia de seguridad es, vamos a decirle, si tenemos para hacer una copia de seguridad, lo conveniente es comprimirlo antes de hacer algo para moverlo. Por ejemplo, vamos a mover nuestro file system o los home de los usuarios. Queremos mover porque vamos a migrar el servidor. Entonces queremos copiar eso y tenerlo para el nuevo servidor. Entonces lo que hay que hacer es, eh, mm, el comando sería, para mantener los datos, sería tener primero un espacio donde almacenar eso momentáneamente. Si lo vamos a hacer directamente sobre un disco, vamos a decir un USB o un disco extraíble, puede que ya nos convenga hacer ya el comando de compresión, un gzip o un b2zip y directamente comprimir ya dentro de ese para ir creando. O si tenemos espacio en nuestro propio servidor, comprimimos todo ahí y después hacemos la copia. También es válido. En ambos casos se va a crear un solo archivo gigante, vamos a decirlo. Algunos dispositivos de cinta, bueno, los dispositivos de cinta ya casi no veo más. Son equipos que hacen los backups en cinta, usualmente trabajan con el TAR, como con el comando TAR, que es lo que hace es empaqueta o archiva, que es para lo cual fue creado ese comando, y archiva los distintos archivos, ya sea que estén comprimidos o estén sin comprimir, lo empaqueta y lo envía a la cinta. Usualmente esos dispositivos ya casi no se usan, la mayoría ya, uno porque son caros, muy caros. El tema de la cinta, si uno va a tener cinta, un backup en cinta, lo recomendado es, por, vamos a decir, las buenas costumbres, sería tener la máquina que haga el backup en cinta y esa cinta no mantener dentro de la oficina, sino que tener en otra oficina o en otro lugar donde se estaría almacenando esa cinta como resguardo. Porque si ocurre una catástrofe y se incendia el edificio, no sé, se cae, se inunda, lo que fuere, se supone que de la cinta vamos a poder restaurar en un site o en un sitio de contingencia, pero si nuestro backup está en el mismo edificio, entonces básicamente no vale la pena hacer
o tener un equipo en cintas y nuestras cintas van a estar guardadas en el mismo lugar. Entonces, lo que usualmente ya optan la mayor parte de la empresa es hacer un backup en la nube. Ya no desligamos en la cinta. En algunos casos tienen la cinta como un backup de archivos que ya son muy viejos, pero tampoco se puede eliminar. Tienen 10, 15 años, pero no se puede eliminar, pero tampoco queremos que consuma más espacio en nuestro almacenamiento. Entonces eso se baja y se copia todo en cinta, se etiqueta y se guarda en una caja de seguridad para tener una, en caso de ser necesario. Y como le había comentado, a menudo es más rápido comprimir un archivo antes que enviarlo ya sea en una unidad de cinta o en red y descomprimir en el otro extremo que enviarlo como un archivo sin comprimir, que va a tardar mucho más, va a ser mucho más la pérdida de tiempo más que otra cosa. Entonces, no, creo que pasó. Bueno, la idea de comprimir es reducir la cantidad de datos para almacenar en otro lugar, o sea, eliminar la redundante. Un archivo de texto legible por humanos podría tener palabras frecuentemente usadas, o sea, qué, cómo, palabras así que se usa mucho en el texto, o si es un archivo log, siempre va a haber uno que hace server tal cosa, HTTP tal cosa, error tal cosa. Entonces hay palabras que van a ir repitiéndose mucho a lo largo de ese archivo. Entonces, esas palabras lo que hace él, de acuerdo al algoritmo que se usa para comprimir, que usa el programa, realmente eso nosotros ya no tocamos, sino que nosotros ejecutamos el comando y el comando ya se encarga de hacer. Bueno, ese comando corre según un algoritmo y ese algoritmo es lo que hace es buscar, ya sea de acuerdo a él, las coincidencias y ir almacenando en una pequeña tabla o en una base y después cuando se hace la descompresión, eso va a volver a su estado original, vamos a decirlo. Y después tenemos las imágenes que podría comprimirse también. O sea, en realidad hay formatos de imágenes que ya son un formato que ya vienen comprimidos. Vamos a hacerle, por ejemplo, el JPG. Es un formato que ya de imagen que ya está comprimido, vamos a decirlo. Y si nosotros a eso le aplicamos un zip, no va a hacer nada. En realidad no va a cambiar absolutamente nada porque ya está, las imágenes no se comprimen más. Ya por el formato uno puede saber si su imagen está comprimida o no. Entonces, y lo que hacen esos formatos de imágenes es eliminar algunos colores que a la vista humana no vamos a estar distinguiendo. Si hay tres escalas de verde y las tres son parecidas, va a dejar una y las otras dos va a eliminar porque el ojo humano no va a ver no va a poder distinguir ese cambio de tonalidad. Entonces, ahí es donde se va guardando las imágenes con menor tamaño, vamos a decir. Como estaba comentando, el algoritmo de compresión es aquel que utiliza la computadora para codificar el archivo original y como resultado hacerlo más pequeño. Hay una rama en informática que se dedica a la investigación de estos algoritmos que desarrollan y buscan y trabajan para que esos algoritmos sean más eficientes. ¿Y cuándo es más eficiente el algoritmo? Cuando
el ratio de compresión es mucho mayor. Podemos tener, por ejemplo, un archivo de texto, vamos a ponerle, puede tener, eh, vamos a decirle 3 megas y después de comprimir tiene 20 KB. Eso puede ocurrir. Eso es porque es el archivo, el algoritmo con el cual se comprimió ese archivo es bastante eficiente y trabajó de una manera bastante que redujo bastante el espacio. Existen dos tipos de algoritmos de compresión, perdón. Está lo que es sin pérdida y con pérdida. Sin pérdida son los que no eliminan información del archivo. Al comprimir un archivo y descomprimirlo, se queda algo idéntico que el original. Esto vamos a ver usualmente en lo que son documentos de texto, base de datos o todo ello. En ese tipo de archivo es lo que se usa este tipo de compresión, porque no podemos agarrar una base de datos y comprimir con pérdida y no, no, no es esa la idea. La idea es comprimir los archivos y después descomprimirlos para que quede de una manera que después sea utilizable. Lo que es con pérdida usualmente vamos a ver en lo que es audiovisual o imágenes, audio, video también. Todos esos formatos o todos esos tipos de contenidos son los que generalmente tienen ese tipo de compresión en donde hay pérdidas. Y cuando hablamos de pérdidas, por ejemplo, podemos decir que una imagen que tenga dos tonos de verdes sutilmente diferentes podría hacerse más pequeña tratando de eliminar uno de esos tonos, como si fuese uno, o sea, se busca uno más visible y es el que se deja, el otro simplemente se elimina o se omite. A menudo el ojo humano no va a notar esa diferencia. Después tenemos los audios también. Los audios usualmente también se tiene un tipo de compresión para que los audios no sean muy pesados. Lo mismo pasa con los videos. Bueno, aunque ahora muchos estamos en la era de los 4K 8K, posiblemente este tipo de compresión ya nos es más válido, vamos a decirlo. Anteriormente, si uno quería descargar un video, no era, si uno descargaba un video en 1080, vamos a decirle, una resolución, no estamos hablando de 4K, 1080, estábamos hablando de un archivo que puede llegar a pesar entre los un, un giga a giga y medio. Y eso hace 10 años atrás o más era impensado. Estamos hablando de que la mayor resolución con lo que se podía bajar un archivo era 720 o menos, inclusive. Y no era 720 HD, sino que era 720 SD nomás. Era mucho más bajo la calidad de imagen. Y eso era porque en ese entonces, ya sea las computadoras de escritorio y como el internet no eran lo suficientemente potente o rápido como para poder procesar la calidad de las imágenes. Por eso que siempre, eh, si vemos videos posteriores al 2010, la resolución o la calidad de los videos eran malas. Y no es porque se grabó con equipos malos, sino que en ese entonces no había una forma de manejar toda la calidad de la imagen. Entonces se tenía que bajar y degradar la imagen a una resolución que soporten ya sea los monitores, televisores, e inclusive el ancho de banda de internet en ese entonces no era lo suficiente. Entonces, por eso es que se perdía mucha calidad y se comprimía mucho esos archivos para ganar más en velocidad y
en tamaño, que sean más pequeños los archivos. Las herramientas para comprimir. Linux proporciona varias herramientas para comprimir archivos. La más común es el gzip. Aquí mostramos un archivo o el comando gzip es el comando más utilizado de Linux. Existe un archivo que se llama longfile, ¿no? Hola, ¿me escuchan bien? Se cortó todo de repente. Y volvió enseguida. Ahora se fue otra vez. No sé qué. Está fallando mucho el servicio de internet. Bueno, me avisan cualquier cosa, si es que no me escuchan, me tiran un WhatsApp y ahí voy a parar. Bueno, acá cuando me llega el audio nomás de que se cortó la señal, que se reconecta el team, perdón. Bueno, como le iba diciendo, el comando ls, bueno, acá está usando el comando ls y está buscando un archivo que se llama longfile de ejemplo. Y el archivo, bueno, hubiese sido lindo si hubiera hecho con "-h", podríamos saber el valor en forma más decente. Acá estamos hablando en bytes, que es este su tamaño. Y si nosotros hacemos esta forma de hacer, es válida, pero no es la que yo recomendaría. Es válida porque si no va a crear un archivo longfile.txt.gz. Pero, ¿qué pasó con el archivo original? El archivo original desapareció, se eliminó. O sea, no es la forma más correcta de hacer comprimir un archivo. La forma correcta es poner el archivo y después poner el nombre que va a tener. Bueno, el gzip es nombre del archivo y también podemos decir, por ejemplo, en vez de poner longfile, sería longfile.txt.gz y después le ponemos este archivo. Entonces se va a conservar el original, vamos a decirle, y vamos a tener el comprimido. Porque supongamos que lo que nos piden es, queremos el log del servidor. No podemos hacerle el gzip server log. O sea, podemos, pero se va a eliminar nuestro archivo donde se está escribiendo los logs. Lo que se hace es un gzip o el comando que vamos a usar para comprimir y va a ser el archivo que se va a comprimir se pone primero y después se pone esto. Un ejemplo, vamos a ver si está activo esto que suele irse a la vez cada tanto. A ver si. Silencio. Ahí se me está reiniciando.
Este. Vamos a copiar por si acaso el archivo etc. www. Acá. Dejo ese archivo. Entonces, vamos a hacer un man gzip para ver las opciones. Descripción, en la sinopsis nos dice que podemos usar así, nombre y nombre de las cosas. Donde name sería el nombre que nosotros le vamos a dar. Y los puntos sería el archivo que vamos a querer comprimir. Vamos a ver si hay un ejemplo. Opciones. Podemos hacerlo también así, pero ese no es lo que estoy buscando. Environment, sí, also, no, y tiene un ejemplo, entonces vamos a probarlo. Bueno, sí, el nombre del archivo va a ser pwd.gzip, z, que es ese, y el archivo pwd. No le gusta, entonces vamos a probar al revés. pwd y gz. No. Bueno, la otra opción es crear un directorio. Bueno, en este caso yo me modifico ese. Y como ven, se perdió el original, en este caso. Entonces, si yo después descomprimo, va a aparecer y va a desaparecer este. La opción sería crear un directorio, por ejemplo, dir prueba. Copiar. Ese cortó, ok. Si hago un gzip, en este caso, le digo que va a ser el nombre, va a ser prueba.gz y prueba. O yo estoy haciendo mal. Hasta donde estoy. No sé por qué le pido recursión. Vamos a ver eso después. Son que me estoy equivocando. Quizás aquí tenga una idea.
Acá nos dice que nos va a mostrar la lluvia. Continuaré, podemos a ver en qué me estoy equivocando. No me estoy acordando. No, con el comando "-l" simplemente es para listar y lo que nos va a decir es lo que se comprimió, lo que va a pesar cuando el archivo sea descomprimido, vamos a decirlo, y cuando se va de lo que queda comprimido y un ratio del 99,5%. Y le tengo que decir que el comando gzip no es el que comprime más. Hay otro comando que es el b2zip que tiene un ratio mayor de compresión, pero depende también del tipo de archivo. También vamos a mirar. El comando inverso para descomprimir sería el gunzip, pero usualmente la mayoría de las veces que nosotros ejecutamos este comando gunzip, lo que se está ejecutando realmente es gzip-d, que para descomprimir. Este comando ya está, vamos a decir, en desuso, se reemplaza más por el uso del gzip. En algunas distribuciones ya no viene, entonces ya viene contemplado este comando en esta opción, que es lo mismo. Lo que va a hacer es descomprimir y va a eliminar el archivo que se creó. Los otros comandos que les había comentado anteriormente eran el bzip2, el pumpzip, que sería para descomprimir, el xz y el umxz. El comando gzip utiliza el algoritmo de compresión letpelzip, mientras que las utilidades como bzip utilizan el algoritmo de compresión de bloques Burron-Wirth, que pueden comprimir archivos más pequeños que el gzip, pero el costo es el uso de CPU. Si tenemos una computadora medio muy lenta o que está con mucho uso de CPU, el comando bzip usa más la CPU, entonces no es muy recomendado en esos casos. Pero si tenemos de sobra CPU, ese comando va a comprimir mucho más, porque usa más procesos de CPU para generar el algoritmo. Y la extensión usual es un BZ, un B larga Z o un B. ¿Dónde me está anotando? A ver, se reconectó otra vez. La otra herramienta para comprimir es el XZ y el umxz. Como le dije, funciona igual que el gzip. El sentido usa un algoritmo de cadena Lemperfit Markov que resulta en tiempos de descompresión de CPU más bajos y está a la par del gzip mientras proporciona relaciones de compresión mejores.
Lo que se puede hacer es, para ver una prueba, es hacer algo así. Vamos a ver. Ese es prueba ls menos l h 1. Si le quitamos es 44. Ese sería en bytes. Entonces, eso podemos hacer un cp prueba cps a pwd punto, no punto, vamos a ponerle 1 y 2. Tengo 3. Si hago un gzip wd, me tendría que crear uno automáticamente en gzip s menos z menos l. Me dejó en ese tamaño. Automáticamente ya me generó eso. Yo ahora hago bzip 2 wd1. En este caso, el bzip le ganó, vamos a decir, hizo un archivo más pequeño. Y si probamos con el otro, xz o zx, ahora zx, no me acuerdo, nunca, xz, xz y el mismo wd punto 2. Esta fue más grande otra vez. Ahora no sé si, sí, todos eran iguales. Hicimos la primera. O sea, 555 era todo. 400. En este caso el GZIP es bastante mejor. Bueno, convengamos que este material no es muy viejo, pero puede que haya en el transcurso de que se hizo este material, ahora pudo haber salido nuevas versiones de los comandos y algunos se mejoraron. Como el bzip es el que más es usado, puede que haya algunas mejoras durante el tiempo que ya entre el que se hizo el material y entonces por ahí puede haber algunas mejoras. Entonces, esa es la diferencia, pero tienen que tener en cuenta que acá estamos hablando de un archivo no muy grande, tampoco puede que haya cosas que los algoritmos detecten. Si tenemos un archivo muy grande, puede que cambie las cosas. Eso podríamos ver. Document. Ahí está el long file. Entonces podemos hacer un que es mucho más grande. Long file punto barra prueba punto barra. En teoría son todo igual, entonces si hago gzip con este
X. Como ven ahora cambió bastante otra vez. Sí, en esto el GZ fue el que mejor tuvo trabajo de compresión. Pero en este archivo que sí ya era mucho más grande, el, el BZIP tuvo el mayor tamaño. Después estaba el BZIP. Este tuvo el mejor ratio, vamos a decirlo, y este el segundo mejor ratio. O sea, ya depende del tipo de archivo, más que nada para ver cuál es el que mejor hace el tratamiento de comprimir un archivo o los archivos, vamos a decirlo. No hay que únicamente probando a veces eso, para ver cuál es el que mejor beneficio vamos a tener a la hora de comprimir. El empaquetado de archivos, tenemos el comando tar. Es un comando que se creó para hacer eh, el traslado de información mucho más fácil a los tape backup, o lo que se llamaría ahora unidades de cinta de backup, que anteriormente se le conocía como tape backup. Y su nombre deriva de ello luego, o type archive. Este comando está pensado precisamente no para comprimir, sino que para empaquetar los archivos. Uno puede, por ejemplo, tener varios archivos dentro de un directorio, pero la idea no es comprimir todos esos archivos, sino que empaquetarlos y enviar todo ese directorio a otra ubicación, ya sea a un dispositivo de cinta o USB o en la red. Es mucho más rápido y mucho más eficiente enviar ese único archivo que enviar todos los archivos a la red al mismo tiempo. El comando tar tiene tres modos: crear, extraer y listar. Los otros comandos también tienen su forma de listar. Creo que no le mostré eso, perdón si me olvidé. Ahora que he visto listar, creo que no le mostré. Bueno, como el gzip menos, menos L, menos L para listar, y longfile.gz. Y ahí creo que los otros comandos también manejan la misma. Como no hay ninguna opción, vamos a probar. Bzip, bzip. Bzip no tiene la opción menos L. Git for test. Verbo sería.
Oh, mi internet está, cada rato se está yendo. Ah, con la opción "-b", en caso del BSIP2, es para ver alguna información del ratio de, en este caso dice que supuestamente un 36,6% es lo que se salvó. Ah, pero eso es sobre ese. Tendría que ser sobre el 1. Entonces, BSIP 1, long file, un punto. El XZ. Más o menos L, a ver si tiene su opción. No, este tiene que tener algo un poquito más. 65 KB es descomprimido y comprimido es 220 bytes. Estas son las opciones que se manejan con el archivo, con la archivo. El comando tar tiene, como les dije, 3 modos. Y en esos 3 modos nosotros vamos a estar trabajando siempre, vamos a hacerle el modo crear, el modo, eh, vamos a decirle, listar y el modo de extraer. El modo de, a modo que sepan nomás, el modo de listado, que queremos ver un archivo en particular y queremos listar eso. Lo mismo se puede hacer con el comando bzip, pero oh, aquí esta es la opción más, bueno, vamos a mostrar. El modo crear o crear un archivo con el comando tar requiere 2 opciones nombradas. Cuando nos decimos 2 opciones, está la opción "-c" y "-f". Y para que quede en registro, "-f" es la opción que sí o sí van a tener que usar en todos los modos. Es obligatorio la "-f". La C es de crear. Y sí o sí vamos a necesitar esta "-f", porque esto es lo que le dice al comando tar que está esperando un archivo, que espere un archivo. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un archivo, lo que podemos hacer es tar menos cf archivo, que hace, en este caso va a ser alphafile.tar alpha. Bueno, le voy a mostrar un ejemplo de esto para que algo, hay algo particular con este comando que es un poco, si se hace mal, queda un poco incómodo. Vamos a hacer un ls.
barra n menos f. Y vamos a hacer cp punto punto barra documents alt asterisco acá. rf long asterisco y se coloca. No, me pueden confirmar si me escuchan. Creo que se cortó. No sé más si es la aplicación del Team lo que está con problema o es mi señal de internet. O son los dos al mismo tiempo. Pusieron de acuerdo para fastidiar. Pues, no, bueno, ahí solamente están los archivos ALPA. En el ejemplo que vimos, el archivo, vamos a decirlo en este caso, como dice, hace un comando tar con la opción C de crear y F, que es que le indica al comando tar que espere un archivo. Entonces acá dice alpafiles.tar. Bueno, vamos a hacer este. Bueno, acá estamos en eso. Entonces hacemos tar con la opción "-cf" y le decimos alpa bajo files.tar y le decimos que sea todo lo que es alpa asterisco. ¿Así? Ah, perdón. Ahí me creó el directorio, vamos a decirlo. O sea, una forma de crear. Lo que hicimos fue, todos estos archivos que están acá, enviamos aquí. Para más adelante, cuando veamos el comando para descompactar, o para extraer del tar, le ya está mostrando lo que usualmente ocurre cuando comprimimos así. Lo que ocurre así, para decirle, es que al descomprimir, si nosotros estamos, por ejemplo, en un directorio, vamos a decirle, en nuestro home, y descomprimimos así, nos va a crear todos los archivos dentro de nuestro home de esta forma. Si son pocos no va a molestar, pero si son varios puede que nos confunda mucho y lo deseable es que no creen en un directorio esto, no directamente en nuestro home. Se nos puede descompaginar muchas cosas.
Entonces, esa es la forma de crear. Acá nosotros ya les dije, ya creamos el archivo y si, bueno, realmente la única forma de, bueno, en teoría no hay ninguna compresión en esto. Si hacemos un ls menos L, sería la suma de esos tres archivos lo que nos da ese tamaño, que parece mucho más grande, así, menos H, 10K. También puede ser por el formato que inclusive es más grande que los tres archivos sumados, vamos a decirlo. Bueno, ya, tengo mi internet. Vamos a salir un pequeño receso ahora. Voy a verificar mi router, que si mi router que es lo que está con problemas. Entonces, voy a ver si puedo solucionar porque cada rato se me cae, o por lo menos me indica que se cae la señal y un poco molestoso. Entonces, vamos a salir un receso de media hora y volvemos 8. Entonces, nos vemos media hora. Vamos a continuar. Antes de eso, le quería recordar que hoy le voy a estar habilitando el examen parcial, vamos a decirlo, que comprende los módulos del 2 al 9, que sería este capítulo. Y vamos aquí, en session, que sería el examen que comprende el 2, 3, 4, 5, 6 al 9. Vamos a hacer algo, actualizar esto. No, para que me pida contraseña, sí. Sí. Le voy a habilitar este examen hoy al finalizar la clase. Otra cosa que les quería recordar es... ¿Dónde está el botón? La academia. Detalles del curso. Tienen que ir poniéndose al día con sus exámenes de las clases. Más que nada los que todavía no pudieron o les falta rendir. En este caso, estos son todavía capítulos. Son pocos los exámenes de los laboratorios para que no se les sumen mucho nomás. Porque para rendir el parcial, por ejemplo, este que viene ahora, para poder rendir este, tienen que tener completado y pasado los exámenes 2, 3, 4, o sea, todos los exámenes tienen que tener pasado para que o sea, yo voy a habilitar y si no les permite rendir es porque no rindieron todavía uno de estos exámenes, para que tengan en cuenta, para que vayan rindiendo. Por esto, después se va a sumar este, después al final tienen otro examen, o sea, dos exámenes, no sé, uno que comprende los módulos del 10 al 18 y al finalizar eso tienen otro que es uno que es completo, vamos a decirle, que comprende desde el módulo 2 al 18. Entonces, para que no se le vaya a ir sumando después al final
exámenes y exámenes. Les recomiendo que vayan haciendo a la medida que puedan. No son largos, son 10 preguntas, creo, o 20 a lo sumo por cada módulo. Entonces, para que vayan rindiendo. Y el intermedio creo que son 30 preguntas para que no se le acumule mucho al final. Bueno, eso es lo que tenía que ver con el tema del examen. Entonces, hoy al concluir la clase voy a estar habilitando el examen del capítulo más el examen del módulo, o sea, el examen, el parcial, vamos a decirlo, como le gusta decir a él. Bueno, poner a tratar. Cualquier cosa me avisan si tienen un problema con eh, si se corta de repente, pues no, ya le miré todo lado mi router y no hay problema de internet. Puede ser que sea el proveedor en sí el que está teniendo problemas en la zona. Pues no suele fallar. Hoy por lo menos está fallando desde las 6. Realmente estoy teniendo ese problema. Pero bueno, sigamos. Ahora vamos a ver en la parte de listado, el modo de listado. El modo de listado del archivo. En este caso dice la opción J. La opción J es la distinta, vamos a decirle de lo otro. Tenemos la T, que nos va a hacer que vamos a listar. La J es para descomprimir con el comando de zip2. Y la F, que vamos a necesitar, que opera en el archivo dado. Como les había comentado anteriormente, si nosotros queremos, vamos a ver si no se fue esto, más fácil me darle un reset a esto. No. Mientras que reinicia, la idea de listar con un tab es para saber específicamente la cantidad de archivos que tiene y así nosotros poder decir, bueno, queremos descomprimir este archivo nomás o desempaquetar este archivo. No, no desempaquetar todos los archivos. Es una opción que se puede dar, pero la mayoría de las veces lo que uno busca es eh, extraer y crear nomás. La T es para listar y ver si, bueno, este es un tar y creo que acá está el archivo, pero no estoy seguro. Entonces, con la opción menos T uno puede ver si es que está o no el archivo ahí en ese paquete. Mm, va. Sí. Mira que teníamos el rato menos F. Queda así lo que.
Y supongamos que nosotros queremos ver el contenido porque no sabemos lo que hay dentro de ese archivo. Entonces, tar menos t, f, nunca se olviden la f, siempre van a tener que indicar. Y nos va a listar ahí el contenido del archivo que está empaquetado. Creo que se fue. Bueno, este se me pasó, por lo visto, perdón. Ah, nosotros podemos crear y comprimir al mismo tiempo con el comando tar. Las opciones soportadas son "-z", que sería en zip, en gzip, y "-j", que sería en bzip. Esto lo que nos permite es ahorrarnos el tiempo de, por ejemplo, crear y después comprimir. Entonces esto ya no va a comprimir al mismo tiempo. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, acá tenemos uno que es en tar. Vamos a esta misma, pero vamos a ponerle punto gz. Para indicarle que va a ser eso, tenemos que usar la opción z. -z, c, f. En este caso, quiero que tengan algo muy en claro. Las opciones pueden ir antes de la F, no después de la F. Después de la F no va a funcionar o puede generar un error. Entonces, siempre que van a usar las opciones, usen antes de la F. Después el orden de los dos ya no importa, pero si, por ejemplo, ponemos la C después de la F, puede que funcione en alguna versión, en alguna distribución, pero la mayoría de las veces no funciona. Entonces ahí creo, y ahí podemos hacer un ls-l. Y como se fijarán, en este caso, este es sin comprimir, o sea, sin aplicar el gzip. Esto es aplicándole el gzip y podemos hacer lo mismo, pero aplicándole el bzip, que sería con la opción la B larga, no, J, con la J, perdón, JC. Y hacemos el ls menos lt. Entonces ahí tenemos comprimido, vamos a decir, de las tres maneras. Sí. Ahora no sé si no, la opción X no hay. Otras opciones que podemos ver al crear, por ejemplo, creo que vamos a verlo más adelante, es ver el modo verbose que va a ser crear con la D. Si se fijan en las dos, tanto el ejemplo como que le acabo de realizar, como en este ejemplo, siempre o la mayoría de las veces es recomendado escribir de esta forma, crear, si va a ser un bzip, la opción que hace la J y después la F. Por si ponemos la F al principio no funciona, porque la F lo que le está indicando es ya que va a recibir un archivo y todo lo que venga después de la F se consideraría que va a ser un archivo lo que está enviando. Entonces, la F siempre, usualmente siempre va al final. Podemos probar si revienta o no para salir de la duda si ya se solucionó eso. Vamos simplemente a a este. Vamos a hacer así. Y voy a poner un tag Z que también pueden encontrar
es una extensión TGZ, que lo que está diciendo es que se comprimió, que se empaquetó con TAR y a su vez en un gzip, en un gzip. Entonces, eso también indica una extensión comprimida y empaquetada. Y ahí dio el error. ¿Por qué? Porque pusimos la Z después de la F. Si hubiéramos puesto aquí, debería de quedar sin problema. La Z fue lo que trató de crear, como pusimos aquí, él trató de crear esto como un archivo punto algo. Porque todo lo que viene después de la F asume que ya es un archivo. Y acá está el que creamos al último, que sería este. Esa es la forma de usar el tar, ya creando y comprimiendo al mismo tiempo. Que es más, vamos a decirle, es más eficiente que comprimir y después empaquetar. Aunque a veces, si tenemos muchos archivos de log, por ejemplo, lo que yo suelo hacer con los servidores que son de tipo web services, como un JBoss o un Wi-Fi, es como son archivos de log por día, tengo una tarea programada que comprime al finalizar el día, o sea, cuando inicia el día siguiente, sean las 1 a las 2 de la mañana, ya cuando hizo el log rotate, lo que hago es que me comprima ese archivo en particular, ese del día anterior, y al final del mes, que todos esos archivos ya comprimidos me lo envía a un directorio con que por ejemplo va a ser server log el mes, si es abril va a ser 04 del año, y todos los archivos comprimidos envío a ese directorio y ahí lo empaqueta en un punto tar otra vez. Ya no haría más falta hacer un GZ o un BZ porque ya todos los archivos ya están comprimidos por día. Entonces, lo único que tengo es un archivo ya empaquetado en tar para el mes. Y elimino todos esos otros archivos ya que pudieran estar ahí del mes anterior, vamos a decirlo. Una forma de tener un backup, vamos a decir. No un backup, sino que reducirlo el tamaño porque los archivos del log de los web services, ya sea JBoss o Wi-Fi, cualquiera de las versiones que tengan, suele consumir mucho espacio en disco por día. O sea, dependiendo de cómo está desarrollada la aplicación que esté deployada dentro de ella. Hay algunos desarrolladores que tienen la costumbre de poner eh, nivel de WAR o info en sus aplicaciones, y eso hace que cualquier tipo de evento sea ya registrado y no solamente error, vamos a decirlo, sino que todo se registra en el server.log y eso hace gigante el archivo. Y también puede ser por la cantidad de consumo que se tiene. Si tienes una aplicación o un web service que se consume eh, bueno, el listado modo es, como ya le había mencionado, le había mostrado, se usa la opción "-t". Uno le puede indicar si es con el F, también creo que con la Z funciona. Y
El menos F sí o sí, la J, perdón, lo que quise decir. Porque el F es lo que le indica que va a recibir esto, que va a recibir un archivo, que el tar, que el comando tar tiene que esperar esto, un archivo. Entonces, si está en BZ, lo que va a hacer es, si es un archivo de tipo bzip2, le tenemos que indicar que va a ser con este. Si va a ser un otro, va a ser con un Z. Y si es simplemente un tar, solamente el tar. No hace falta ponerle ningún otro parámetro, vamos a decirle, opciones. Tenemos el ejemplo para ver. Así. Acá tenemos el alpa.tar que ya vimos. Después tenemos el modelo F, que es para el alfa. Pues podemos decir que es Z. Y tenemos que indicar que va a ser un G, Z. Ahí está. Un error tengo que haber dado. Para el listado de tipo target Z, o sea, lo que sería gzip, y la J es cuando es un punto BZ. Y ahí va a ser el comando con el BZ. Eso para que tengan en cuenta, si va a ser un tab normal, no hace falta indicarle la opción Z o la J. Si va a ser un gzip, hay que indicarle que va a ser un gzip. Entonces hay que indicarle con la Z. La Z es su... y la J para el bzip2. Después tenemos el modo de extraer, y para extraer usamos la X, y acá puede ser la Z, la J y la Z. Porque si comprimimos en gzip tenemos que poder descomprimir. Entonces, las opciones soportadas son esas. La X, que indica que va a extraer la J o la Z, que va a descomprimir con el comando bzip o gzip. Y la F, que sí o sí tiene que estar en cualquiera de los modos, la F tiene que estar presente al final, que le indica que va a operar sobre un archivo dado. Ahora, vamos a descomprimir un archivo. Este. Vamos a hacer un cp del alpa-file.tar.gz, dos puntos, arriba. ls ls mv a alpa a templates. Espera. Supongamos que queremos descomprimir acá. Y lo más probable, y lo que va a ocurrir va a ser que si nosotros hacemos un tar menos X,
de extraer, tenemos que indicar lo siguiente, que es que si va a ser un archivo punto, pero como está comprimido, tenemos que indicarle qué, qué algoritmo va a usar para descomprimir. En este caso va a usar el algoritmo que usan los gzip, gzip. Entonces, y le indicamos el archivo. Le decimos cuál va a ser sobre cuál archivo va a trabajar. Ahí está, ahí volví. Estoy teniendo problemas con la conexión. No sé si están viendo la presentación, no sé si les está saliendo. Si me pueden confirmar si le está llegando. Por ahora justo tuve un problema que se cortó todo. Sí, sí, estamos viendo. Ya, bueno, perdón, pero hay algo que ya escapa a mis posibilidades. La señal de internet está malísima hoy. Bueno, como le iba diciendo, si nosotros vamos a extraer, tenemos que indicarle con la X que va a extraer, en qué modo vamos a estar. Con la Z o la J, qué programa para descomprimir va a usar, y la F, que va a ser un archivo. Eso siempre va a ser así. La F siempre al final. Y ahí le dimos descomprimir. Si hacemos nuevamente un ls, vamos a ver que tenemos los archivos. Y no sé por qué este estar, seguramente habrá copiado o se habrá sobrescrito en algo. Pero como ven, aquí están los archivos descomprimidos de una forma, vamos a decirle, un poco no muy ordenada. No es la forma que uno buscaría o querría descomprimir o que se le descomprima. Le podemos indicar al comando tar que no descomprima en un directorio específico, si es que ya creamos. Pero lo ideal es que al descomprimir ya no cree el directorio. Entonces, no forma, o sea, la forma correcta al crear vamos a hacerle un archivo sería barra barra prueba. Entonces, vamos a eliminar todos esos rf asterisco punto t. Y me falta la z también. Entonces, vamos a crear primero un directorio que se va a llamar mkdir. En este caso, vamos a decirle que se va a llamar alfa. No, me falta la L. Guión bajo file. ¿Se ve? ¿Por qué no tiene? mkdir. Ah, no. ¿Qué más que escribir? mk.
Aquí ya tenemos los archivos, entonces la forma, vamos a decir, más correcta, porque después cuando supongamos que tiene el usuario final que descargar y son muchos archivos y nosotros generamos esto de forma automática, y si el usuario descarga y pone en sus documentos y le da extraer, le va a expandir ahí todos los archivos y puede que no encuentre lo que está buscando porque hay demasiado. Entonces la forma correcta sería, ya dentro del directorio alpha files, hacer un tar. En este caso vamos a comprimir con gzip, gzip. Hay una opción, no sé si le mostró, ¿no? Que es el verbose, creo que vamos a ver más adelante, pero para que ya vean que existe esta. Le decimos que va a ser el nombre que va a tener, va a ser el mismo que la carpeta, en este caso alpha file. Le elimino ese porque primero tengo que indicar el archivo comprimido, va a ser un tar.gz. Esto también tiene que tener en cuenta, hay algunos servidores de correo que filtran este tipo de archivos de doble extensión, vamos a decirle. Usualmente por eso es que se recomienda, si va a ser algo que se ha movido en la red interna, que no va a pasar por internet o por correo, es usar de esta forma. Si van a usar para enviar por correo, lo recomendado sería usar de esta forma, porque si es doble extensión, se suele bloquear eso porque se asume que es un virus que viene con un tipo de camuflaje, vamos a decirle. Entonces, vamos a crear de esta forma tgz y le decimos cuál va a ser el archivo que vamos, o el directorio que vamos a comprimir, que en este caso va a ser alpha files. Acá nos está mostrando porque le pusimos en modo verbose con la B, que nos muestre lo que hace. Si hacemos un ls, nos creó ese directorio alpha files, vamos a decirle, .tgz. Vamos a mover eso, mv, reacciona, barra, in place, cd, in place. Ahora si yo hago un tar menos extract, extraer, bien puedo usar la F así para ver lo que está extrayendo, vamos a decir. Si es que tiene muchos archivos y quiero asegurarme que esté haciendo lo que tiene que hacer. Es Z, es más completo. Me dice, me muestra así lo que hay, el contenido que hizo. Y si hacemos un ls, ahí me creó una carpeta, vamos a decirle con ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, yo haría un rm-r de alpha.gz. Quedo solamente con los archivos descomprimidos. O sea, esa sería la forma más de optimizar, tanto que se descomprime en un solo lugar con el nombre que va a ser fácil de identificar y se elimina el archivo para no tener archivos duplicados, porque si por ahí tenemos 100 o 50 archivos y se desempaqueta todo en el home, vamos a decirle, o en algún lugar y no vamos a poder, uno, va a ser mucho archivo que no va a estar ordenado y otro, buscar otra vez el archivo .gz para eliminar, puede que nos olvidemos y nunca eliminemos y consumamos espacio en disco. Entonces esa es la forma, vamos a ser un poco más eh, correcta de empaquetar los archivos y desempaquetar. Puede ser con la opción J o la Z, eso ya depende del tipo de extensión. Zip file o el comando zip
El comando zip propiamente, o sea, mayormente usado en Microsoft. En Linux está soportado, pero no es un comando que se use mucho, digamos. Sí está soportado por las cuestiones de que en algunas ocasiones descargamos o copiamos un archivo de una máquina que está, un Microsoft o Windows, copiamos y está en zip. Entonces, al descomprimir tenemos que usar un programa y el programa sería zip o un zip para descomprimir, para comprimir y descomprimir. El zip sí no es un comando que no le vamos a poder poner al tar, por ejemplo, en Linux. Simplemente nos permite eso, descomprimir archivo del formato zip y agregar archivo en el comando zip. El formato sería comando, option y el zip file y los archivos que va a comprimir. El modo predeterminado dice que agregar, entonces nosotros no le podemos indicar un directorio porque no va a funcionar. Hay una opción que hay que agregarle para que haga de forma recursiva, así como, no es como el comando tar que le decimos, este directorio empaquetame. Hay que decirle de forma manual cuál es la opción. Al igual que el tar, el primer nombre va a ser el archivo que va a crear. Vamos a decirle, en este caso, zip comando alpha file.zip alpha, igual que el que estuvimos viendo con el comando, y eso va a crear todo en un archivo .zip. Entonces, si nos vamos a nuestro cd de punto, ¿verdad? Vamos a un ejemplo así, que es zip, si tiene, sí, zip. El archivo que vamos a crear va a ser, que va a ser alpha, vamos a ponerle alpha nomás, alpha.zip. Y tenemos que decirle que va a ser los asterisco. Uno coma uno K de compresión. No me acuerdo cuándo eran los otros. Punto. No tengo más. Ya eliminé. Siento que se movió. Ahí sí. Bueno. Ahí tiene opciones para listar. Creo que vamos a ver en esta siguiente presentación. El comando zip no recursará a subdirectorio por defecto. Entonces, como les había comentado, hay que usar una opción que en este caso sería la "-r". La opción "-r" lo que nos va a permitir es que queremos que de un directorio nos cree el zip. Entonces, lo único que le hacemos es la opción "-r" y va a ir creando de esa manera.
y todo va a ir vamos a decir, en este caso deflected, que sería una tipo desinflar. Si nosotros decimos eso, vamos a ver, creo que tenemos ese score. Dos puntos. Tal. Entonces es zip menos R y es lo mismo que hace. Entonces lo que tenemos es que nos creó el comprimido de la carpeta shell. Y pues, si queremos comprimir simplemente hacer un zip, lo que nos sobreescribiría en la carpeta que está actualmente. Entonces hay que hacerlo en otra ubicación, en este caso. Un zip se va a usar el comando unzip -L para hacer el listado, para ver el contenido. Ahora, no sé si solamente con el comando unzip o el comando zip también, porque a veces ambos comandos están. Vamos a ver, zip, no, L, no. Entonces, zip, L, unzip, me faltó la N, no me completó. Unzip, ahí está, esa era la. Y con el comando unzip -L nos lista la, los archivos, su directorio y llega hasta donde están los archivos. Ahora vamos a hacer un punto, sí, punto barra bueno, lo que nos falta ver es el comando unzip, vamos a decirlo. Bueno, en este caso, el comando al descomprimir va a ofrecer varias opciones si es que ya existe en ese directorio. Por ejemplo, se está descomprimiendo en el mismo directorio donde estaba el archivo y preguntó si quiere descomprimir o sobreescribir el archivo SH. Ahora le podemos hacer des, al, si es ahí, rename o n. Entonces, esa es vamos a hacer las pruebas. Estamos acá en ls, voy a hacer un zip. En este caso no pregunto nada porque ya no existía el directorio. Si vuelvo a hacer el comando, no. En este caso me pregunta si quiero
sobreescribir. Si no, todo, none o rename. Vamos a darle n nomás. El siguiente va a preguntar. No, no. Y ya está. Eso es lo que haría en caso de que volvamos a ejecutar el comando. Bueno, nosotros le podemos indicar los nombres o indicar el nombre del archivo que queremos descomprimir. En el zip creo que también soporta irtar también, pero nosotros le podemos decir dónde queremos descomprimir con algunas opciones, pero eso hay que mirar el man de cada uno para ver cuál es la opción específica. Bueno, acá el ejemplo que está mostrando son tres formas que está tratando de descomprimir un archivo, vamos a decir. En este caso son distintos archivos. Lo primero que le indica es del archivo del comprimido, vamos a hacer del archivo comprimido, buscarme Linux. Esto es lo que va a buscar Linux, pero va a buscar Linux dentro de la raíz del directorio del archivo, si acá hay school. Dentro del school, si hay Linux, va a extraer. Si no encuentra, va a decir que no hay coincidencia. Después podemos decir, especificar un archivo si conocemos la estructura. Para eso hay que hacer un zip-L. Vemos, acá está. Y le decimos que dentro del directorio mat me extraiga lo que es el números.txt. Y eso es lo que va a extraer ese archivo. O podemos indicarle también dentro del directorio art todo lo que empiece con o termine con T. Y me va a extraer todo lo que termine con T. Esa es la forma de que trabaja el comando zip. Hay más opciones, pero estas son las más básicas, vamos a decirle. Hay opciones un poquito más avanzadas, tanto para el tar, para el bzip, el bzip, el gzip, los otros comandos. El otro comando era el xz. Todo eso pueden ir verificar. Creo que en la práctica ustedes pueden verificar esos comandos. No sé si abarca todos los comandos, pero por lo menos los dos más importantes son el gzip, bzip y el zip, vamos a decirle, porque si recibimos un archivo de Windows, vamos a necesitar abrir. Si es inverso, si necesitamos abrir un archivo, vamos a decirle un tar o un gz en Windows, tendríamos que usar un programa de terceros para poder usar eso. El programa que más suelo usar es el 7zip, que es muy bueno, es free y no tiene ninguna propaganda, o sea, funciona muy bien. Permite comprimir mucho tipo de archivos, inclusive ISO y otros tipos de archivos raros. Creo que RAR también soporta. Pero eso es lo que, si es que queremos abrir desde Windows un punto GZ, BZ2 o XZ o un TAR. Y bueno, creo que
es esto. Sí, ese fue el final. No había mucho contenido. Bueno, y sí, ya terminamos. Es lo que di el capítulo de hoy. Es bastante corto porque justo coincide con el, vamos a decirle, con el examen del módulo 1 al 9. Como les dije al principio, al retomar, les recomiendo que vayan los que todavía no rindieron los exámenes de las clases 2 al 8 y rindiendo porque a medida que va pasando el tiempo, sin darse cuenta, ya estamos a mitad del curso. Falta otros 19 capítulos más que serían la otra mitad y se le puede ir encimando mucho. Y por ahí justo coincide con el examen final. Entonces les recomiendo siempre que cada que puedan tomen un examen, no le va a llevar más de 1 hora al día. 1 hora es mucho ya para un examen de un capítulo, bastante fácil. Y por otro lado, vayan haciendo los capítulos que tengan laboratorio, conviene realizar los laboratorios, porque como ven, son laboratorios totalmente guiados, no tiene básicamente, por ejemplo, este es el laboratorio, precisamente el Lab 9 donde le dice qué hay que hacer, hay que crear un archivo udet.targz que seguramente en algún lugar o seguramente ya hay dentro de esta máquina, o si no hay que ir creando, porque uno cuando va empezando le va dando unos pasos y a medida que va haciendo esos pasos ya va generando, o sea, acá en este MyBackup se creó en el paso 1 y se creó del archivo etcudep, se creó uno de .tar. Entonces uno va haciendo paso a paso y le va a ir guiando la propia plataforma cómo ejecutar el comando. Les va a mostrar acá una imagen similar a lo que tienen que hacer y ustedes realmente lo que tienen que hacer es simplemente ejecutar el comando, ¿vale? Para ir viendo por ahí si no le queda claro alguna opción o algún comando, simplemente usan por ejemplo, para el comando man. No, parece que quedó otra vez. Sí, espérate. Lo que pasa es que mi internet está medio mal hoy. Cada tanto se bloquea, pero con el comando man las opciones van a salir, van a identificar fácilmente las opciones. Acá hay muchas más opciones, pero como ven, siempre le va a decir que tar -c -f, ya le sale en todos los modos básicamente del tar para que ustedes tengan en cuenta que sí o sí van a tener que usar la F porque hay que indicarle que va a ser un file, lo que va a venir. Se puede hacer así, tar -c -b corta f, punto, o tar menos todas las opciones válidas para el tar. Hay algunas opciones que soportan lo largo, el create, file. Como ven, hay opciones de -r o -atom que permite abrir y agregar algún archivo más.
Bueno, esas son las opciones que, como el TAR, el BZIP y el GZIP y el XX. El ZIP también tiene muchas opciones más para ir mirando a lo largo del uso, vamos a hacerlo. Entonces, lo que les recomiendo es, hagan el capítulo, los laboratorios. Yo ahora le voy a habilitar el examen de este capítulo y también el examen del comprensivo de los capítulos 2 al 9. Y también les pido que por favor respondan al foro de asistencia para que quede un registro de que están asistiendo a clase, porque después eso me piden en el centro tecnológico para llevar un registro nuevo. Entonces, la grabación. Si me